Y vamos al contexto. Yo sé que usted lo está esperando. Vamos al contexto del texto con el profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático. Profe, qué gusto tenerle aquí, como cada sábado. El gusto. Contexto del texto. El gusto, sí, es para todos tenerle aquí con nosotros. El gusto es mío. Y esta semana pasó algo inusitado. Hubo gente muy valiosa que se comunicó con un servidor comentándome la participación anterior y pidiéndome que abordara más ese tema. Parece que esta sección se ha convertido en algo así como la complacencia. Sí, el tema original que una persona me propuso hace algunas semanas de abordar fue el tema de los esenios. Es un tema interesante, puede ser incluso apasionante, lo es para mucha gente el tema de los esenios. Y yo decía que en tiempos de Yeshua ben Yosef, que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, y muchos aceptan y aceptamos, yo me incluyo como el Verbo encarnado, somos creyentes, había grupos en función de la concepción religiosa que tenían y manifestaban. Yo mencioné, así muy rápidamente, un sumario. Por supuesto estaban los fariseos, los saduceos, están los esenios, que los menciona Flavio Josefo en uno de sus libros, y podríamos agregar como un cuarto grupo los celotes o celotas, que es la expresión más utilizada. Recordemos muy rápidamente. Fariseo es el que valora mucho la Torá, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Le da valor a los libros proféticos, a los libros históricos, pero también valora mucho la tradición oral. Creen en una supervivencia personal. Hay otra vida después de la muerte. Creen también en manifestaciones de seres celestiales, principalmente los ángeles. Su doctrina no fue rechazada como tal por Jesús ni por los primeros cristianos. El mismo apóstol Pablo se enorgullecía de ser un fariseo. Fue su práctica, su incongruencia, su inconsistencia la que fue condenada, su hipocresía, que degeneró en un ritualismo, en un legalismo que agobiaba al pueblo. Pero su doctrina, no. Los saduceos, que eran de origen aristocrático, más helenizados, que contemporizaban más con el invasor romano, en ese momento dominaban el Sanedrín. Sumos sacerdotes como Anás y como Caifás eran del grupo saduceo. Eran más austeros, su cuerpo de creencias era más sobrio. No creían en una supervivencia personal, en una existencia de otra vida, tampoco creían que se aparecieran los ángeles, no creían en la resurrección. Eso ya lo dijimos, ya no abundamos más. Dije también de los celotas, que originalmente fariseos, insistían que deber sagrado era expulsar al invasor romano. Entonces manifestaron política y militarmente y provocaron reacciones muy fuertes de castigo del invasor. Incluso la destrucción del templo, el arrasamiento de Jerusalén y la diáspora más famosa que conocemos. El cuarto grupo, que ahora sí me voy a concentrar más en él, fue los esenios, que la misma palabra es objeto de mucha discusión. Hay quien dice que era el término que ellos usaban para referirse a sí mismos. Los estudiosos dicen que ellos se llamaban a sí mismos como los hijos del sol o los hijos de la luz, y que el término esenio se debe a Plinio el Viejo, que al ver que estudiaban las propiedades de las plantas y cómo podían curar con ellas, les llamó terapeutas. Entonces esenio significaría médico o terapeuta, un término de origen griego. La gente, hay estudiosos que dicen, deben ser conocidos mejor como el grupo de Qumran. El problema con esta denominación, el grupo de Qumran,
es que no nada más estaban en Qumran. En 1947 se descubren rollos que son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Lo mismo eran pergaminos que papiros. Hay más de 800 fragmentos de textos antiguos que son conocidos genéricamente con el nombre de los rollos del Mar Muerto. En algunos de ellos se alude a una comunidad que vivía de manera cenobítica. Son los que conocemos popularmente con el nombre de esenios, y destaca como una figura de ellos el maestro de justicia, que hay quien ha querido ver en ese maestro de justicia a Jesús de Nazaret. El problema es que el maestro de justicia se supone que vivió 200 años antes de la era cristiana. Ahora, ¿qué tienen en común las enseñanzas del cristianismo original con los esenios? Por ejemplo, una de ellas, tener mucho cuidado con la palabra. La palabra es sagrada, no se debe proferir de manera descuidada, sin conciencia. Vemos, por ejemplo, en textos de los rollos de Qumran, la recomendación de hablar lo menos necesario, emplearla con mucho cuidado y siempre para la edificación de los hermanos. En los evangelios que conocemos, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, donde hay todo tipo de parábolas, hay una enseñanza de Cristo que dice: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Porque lo que entra por la boca pues va al estómago y finalmente va a parar a la letrina, al drenaje. Pero lo que sale de la boca va directo al corazón del hermano, y ahí puede tener el mayor de los impactos. En una persona predispuesta la puede orillar al suicidio, puede acabar con matrimonios y familias, puede subvertir el orden social elemental. Entonces no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Hay quien insiste que esta es una enseñanza original de los esenios. Y sí, los estudiosos dicen que hay mucha coincidencia. Pero de eso a afirmar, como muchos libritos de divulgación lo hacen, a sostener, a proclamar a los cuatro vientos que Jesús era un esenio, pues no hay mucho fundamento. Que se nota el influjo, sí. Ahora, yo decía desde la sesión anterior que a Juan el Bautista, que el Evangelio según San Lucas lo presenta como primo de Yeshua ben Yosef, también lo han querido ver como un esenio. Juan el Bautista vivía de la manera más sobria, austera, prácticamente era una asceta, se alimentaba de miel silvestre y de langosta, no langosta marina, sino el insecto. Y bautizaba en el Jordán. El Jordán es el río que alimenta al Mar Muerto. Ahora, otra coincidencia, los esenios valoraban mucho las abluciones, y podríamos decir que eso llevó a constituir una especie de el sacramento del bautismo. Los esenios practicaban 3 abluciones diarias con todo rigor. La limpieza era importantísima para ellos. Ellos les gustaba vestir de manera sobria, sencilla, y se dice que sus ropas eran de lino. Les gustaba el color blanco, los colores blancos. Se hacen llamar los hijos del sol o los hijos de la luz. También dije, y lo sostengo, que esto de los esenios cobró nuevos bríos a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, pero desde el siglo XIX hubo autores que abordaban con algo de fantasía o mucho de fantasía el tema de los esenios. Hay un autor, Edgar Schuré, alemán, polígloto, que escribió un libro que todos hemos leído, o por lo menos hojeado, Los Grandes Iniciados. Es un texto de esos que se consiguen en todas partes y que muchos valoran mucho. En ese libro
presenta la hermandad de los esenios casi como una secta pitagórica, cerrada, un grupo que requería iniciación, que llevaban una vida ascética extrema, que eran vegetarianos y que creían en la metempsicosis. ¿Qué es esta metempsicosis? La transmigración de las almas, la reencarnación. Ahora, hay que decirlo, el Tanaj, que es la Biblia que nos legaron los hebreos y que constituye el Antiguo Testamento de los cristianos, y el cristianismo mismo, a partir del Antiguo Testamento, que es el Tanaj hebreo, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, no hay una aceptación de la reencarnación o metempsicosis. Hay algún pasaje en el Evangelio donde se dice que el Mesías la manifestación del Mesías iba a ser precedida por el retorno de Elías. Elías, que un carro de fuego se lo llevó, viene en el Antiguo Testamento. Y hay un pasaje que da a entender que Elías volvió y que era nada menos que Juan el Bautista. Hay que recordar algo que todos los teólogos y biblistas nos aclaran. Hay un talante midráchico, es decir, hay un propósito didáctico de enseñanza en los textos. Los evangelios no son libros de crónica rigurosa, no son libros de historia precisa, son libros que pretenden más la edificación y la conversión, no son recuentos pormenorizados de hechos que siguen una línea rigurosa de tiempo, nada de eso está en los evangelios, y cada quien encuentra lo que quiere encontrar, es la verdad, es como ver las nubes, hay quien ve una oveja, hay quien ve al abuelito, hay que decirlo, el abuso de la Sagrada Escritura ha llevado a que la gente encuentre lo que quiere encontrar. Entonces, se habla mucho de los esenios como de una hermandad misteriosa, que heredera de tradiciones antiquísimas. Hay quien dice que vienen de Melquisedec, el rey de Salem, con el que habla Abraham, y al que le entrega un diezmo de su botín de guerra. Hay quien dice que son herederos de Akenatón, aquel faraón que cometió la osadía de pretender un monoteísmo para Egipto, y eso provocó una revolución en su país. Hay otros estudiosos que dicen, producto de la diáspora es que los judíos quisieron preservar su valioso legado escriturístico y escondieron no solamente los mal llamados esenios o grupo de Qumran, los qumraitas, escondieron sus libros sagrados donde pudieron, principalmente en cuevas. Los rollos del Mar Muerto se han localizado en 11 cuevas y todas están en las inmediaciones del Mar Muerto. Por eso se conocen como los rollos del Mar Muerto. Arqueólogos actuales dicen, esos rollos no todos provienen de la secta, perdón, no de secta, del grupo de Qumran. Me corrijo, el grupo de Qumran. Que por cierto, también se dice que había otro grupo de Qumran en la parte norte, donde vivían los judíos, propiamente en Israel, el Monte Carmelo, el famoso Monte Carmelo. Acordémonos que se dividió, la parte norte era Israel, cuya capital era Samaria, la parte sur era Judea, cuya capital era propiamente Jerusalén. La mayor parte de su vida Jesús la vivió en la parte norte. Sin embargo, hubo hechos muy importantes de su existencia en la parte sur. El grupo de Qumran estaría en la parte sur. También en la Biblia, ya con eso termino,
Acordémonos de los 27 libros del Nuevo Testamento. Antes se decía, pues están los 4 evangelios, están los Hechos de los Apóstoles y luego las epístolas más el Apocalipsis. 14 epístolas que se le atribuían a Pablo y sabemos que nada más son 9. Ya después abordamos esto, la epístola de Santiago, la epístola también de Judas, etcétera. Pero hay 5 libros que se atribuyen a Juan, el discípulo amado. Los expertos saben que no los escribió él. Se dice que fueron discípulos de él, gente muy influida por él. El Evangelio según San Juan, que es el más tardío, de 21 capítulos. Las 3 epístolas juaninas, la primera de apenas 5 capítulos, la segunda de 1 capítulo, la tercera de 1 capítulo, y por supuesto el libro del Apocalipsis o Revelación de 22 capítulos. Lea las epístolas juaninas y ahí se insiste en que los hijos de Dios son hijos de la luz y quien vive en la oscuridad no es hijo de Dios. Hay quien dice esto es una resonancia del grupo de Qumran. El evangelio que se atribuye a San Juan, que el más tardío de los 4, también es muy diferente a los otros 3, conocidos como sinópticos. El cuarto es el teológico de San Juan, y empieza: en el principio era Dios, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era uno con Dios. Usando términos aristotélicos, bueno, se habla de una consubstancialidad. Es un evangelio teológico, místico, muy diferente a los otros 3 evangelios, y quien es simpatizante de estos estudios propios de los esenios siempre dice que es el evangelio superior, el libro de San Juan. Uh-huh. Qué interesante. Sí. ¿Por qué? Entonces, podemos concluir que a partir de lo que hemos escuchado es la vinculación que hacen con prácticas inclusive esoteristas de lo que tiene que ver con la manera de entender la vida de los esenios. Sí, por supuesto. Ahora, vuelvo a hablar de los teósofos del siglo XIX, Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que quiso hacer una síntesis de todos los credos, lo mejor de todas las religiones. ¿Como un esperanto religioso? Sí, un esperanto teológico. Tuvo un extraordinario influjo en mucha gente. Lo malo es que hay gente que, por ejemplo, que no abreva en los textos brahmánicos y en los textos budistas, y todo le llega digerido a través de la peculiar perspectiva y los intereses singulares de los teósofos. Si alguien quiere ser teósofo, pues está en su derecho, pero procure acercarse a los textos mismos. Si en este caso le interesa el grupo de Qumran, todo se consigue. Es fácilmente conseguible el texto. Entonces, hay, por supuesto, una gran similitud en muchos credos religiosos, pero también hay importantes diferencias que no debemos dejar de lado. Muy bien, pues qué interesante. Aquí podríamos seguir conversando del tema, pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias al profesor Antonio Álvarez Mesta por su presencia con nosotros en el contexto del texto. Gracias. Muy amable, gracias.